Sobre la arena del desierto se encontraba una pequeña, aunque peculiar avecilla llamada Bruno. Bruno era un colibrí que estaba muy cansado y sediento, pero, aún así, sabía que debía continuar su vuelo. Después de aletear por varias horas, se sintió muy frustrado porque no conseguía sombra alguna donde descansar, ni tampoco un poco de agua para saciar su sed. El pobre colibrí se sentía tan miserable en medio de aquel desierto que agitado decía: «No puedo más, estoy tan hambriento, necesito encontrar un lugar para descansar y pasar la noche. ¡Dios mío!», exclamaba Bruno. En ese momento se sentía tan abandonado que hasta una fresca brisa servía de compañía para brindarle algo de aliento. Ver al sol ocultarse le recordaba que, una vez más, debía extender sus alas para levantar el vuelo antes de que cayera la noche, pues temía que algún animal nocturno lo atacara. Sin embargo, estaba tan exhausto que ya no podía mover sus alas. Angustiado, buscó en el cielo que algún ser celestial le escuchase mientras se quejaba, diciendo: «¿Por qué me está pasando esto a mí? Siempre me he esforzado en ser bueno y solamente me ha tocado sufrir. ¿Hasta cuándo pasaré por esta situación? Solo quiero un poco de paz. Estoy tan cansado». El colibrí sentía su cuerpo pesado y con las pocas fuerzas que le quedaban giró su cabeza para mirar hacia el cielo otra vez. Entonces pudo notar cómo algo caminaba en una de las nubes sobre su cabeza y pudo escuchar una voz que le decía: «¡Estoy aquí!». Bruno, confundido y con su frágil voz de colibrí, preguntó: «¿Quién eres?». Nuevamente la dulce voz le dijo: «Tranquilo, pequeño, solo soy un ángel que va a encontrarse con Dios y he podido escuchar tus lamentos». Bruno no podía creer que un ángel le estuviera hablando. Parecía más bien que estaba teniendo un delirio, pero no perdía nada al intentar pedirle un favor, y así le dijo: «Ya que vas a visitar a Dios, ¿podrías enviarle un mensaje de mi parte?». «Por supuesto que sí, pequeño», afirmó el ángel alegre de poder ayudarle. «Quisiera saber cuándo podré darme un respiro de esta cruel vida que me ha tocado. ¿Alguna vez se acabará mi sufrimiento y podré tener la vida que tanto me he esforzado en tener? A veces siento que Dios me ha olvidado», dijo el avecita mientras encorvaba sus hombros con una profunda tristeza. Entonces el ángel comprendió su dolor, pero no podía irse sin antes preguntarle: «¿Y por qué crees que Dios se ha olvidado de ti? Basta que mires mi condición. Me encuentro enfermo y sin fuerzas para seguir adelante en medio de este gigantesco y desolado lugar. Tengo hambre y sed, y sé que nadie vendrá a buscarme. Dudo que pueda sobrevivir una noche aquí». Después de observarlo por suficiente tiempo, el ángel sonrió y le dijo: «Está bien, yo le daré a Dios tu mensaje, pero eso no quiere decir que piense que Él te ha abandonado». Antes de marcharse, el ángel se presentó ante Bruno como Gael, pues así podría reconocerlo cuando volviese con la respuesta. El pequeño Gael se dio la vuelta mientras Bruno miraba cómo se perdía su silueta en el horizonte. Cuando llegó al lugar donde se encontraba Dios sentado en su gran sillón, el ángel se apresuró en darle el mensaje que le había enviado aquel pequeño colibrí del desierto. Entonces Dios le respondió: «¿Abandonado? Querido angelito, no podría olvidar a ninguna de las hermosas criaturas que he creado. Ahora ve en busca de aquel colibrí y dile que por lo que le queda de vida, ni un solo día será feliz». Gael no pudo evitar sentirse triste, pues tenía la dura tarea de decirle a Bruno esa lamentable noticia. Así que por primera vez decidió insistirle a Dios para que reconsiderara su opinión, diciéndole: «Señor, ¿no existe otra manera de consolar a esa pequeña ave? Debe haber algún secreto para que, al menos, pueda soportar el gran peso que lleva sobre sus hombros. Le suplico que tenga piedad, Señor». Gael, que había visto la condición de Bruno, no se atrevía a volver con las manos vacías porque la esperanza lo mantenía optimista. «Mi querido ángel», exclamó Dios, comprendiendo la gran compasión que sentía Gael por el pequeño colibrí. «Claro que existe otra manera.
Dile que todos los días diga en voz alta la siguiente frase: «Gracias Dios por todo lo que me das». Más animado por esta respuesta, aunque fuese bastante simple, el ángel salió en busca de Bruno, impaciente por darle la buena noticia. Gael le transmitió lo que le había dicho Dios al pequeño pájaro y le insistió en que hiciera lo que le había indicado el Creador. Días después de aquel encuentro donde Gael le mencionó al colibrí lo que debía hacer para tener una vida más tranquila, volvió a visitarlo muchísimas veces. Se limitaba a observarlo sin que Bruno notara su presencia. Un día se sorprendió pues pudo observar lo alegre que el colibrí pasaba los días. Veía como el pájaro era muy diferente al Bruno que él conoció. Ya no parecía una avecita frágil y vulnerable. Sus heridas habían sanado y sus plumas estaban tan hermosas como nunca antes lo habían estado. Brillaban como un diamante cuando le da la luz del sol. Además, en el lugar donde Bruno descansaba estando enfermo, ya no había solo arena, sino un pasto verde y fresco. Esta vegetación había permitido que un pequeño estanque se formara junto a él, y aunque no era abundante agua, al menos servía para saciar su sed en los días de un intenso calor. Uno de esos días en que el pequeño Gael disfrutaba de ver a Bruno ser feliz, lo escuchó cantar como si lanzara besos al aire. De pronto, recordó la primera respuesta de Dios donde decía que Bruno nunca dejaría de sufrir. Lo había olvidado por completo y no se atrevía a creer que Dios le había mentido. Así que, confundido, decidió visitar a su padre para entender qué había pasado realmente. Una vez que el ángel estuvo frente a él, le dijo: «Señor, he estado observando al colibrí del desierto y he podido notar que, además de continuar con vida, se ve más sano que antes y disfruta alegremente de cada día que pasa. ¿Cómo ha podido pasar eso? Si usted me dijo que nunca dejaría de sufrir». Y Dios le respondió rápidamente: «Pequeño angelito, bien sabes que no existía ninguna probabilidad de que aquel colibrí dejara de sufrir, pues el desierto donde vive es un lugar bastante hostil para él. Todo cambió cuando comenzó a aceptar que así era su vida, valorando las pequeñas cosas que le brinda la naturaleza, que si bien no son muchas, son suficientes para mantenerlo sano y con vida». El angelito había podido entender que todo se debía a que el colibrí había dejado de quejarse para ser agradecido. Había comenzado a sembrar un sentimiento de gratitud, dejando a un lado todas sus quejas, que servían como excusa para rendirse. Esta era clave en la felicidad de Bruno, su propia actitud. Esa misma actitud que le llevó a suscribirse al canal para seguir aprendiendo y agradeciendo a la vida. El ángel estaba fascinado con esta gran enseñanza, pues había sido testigo de cómo puede cambiar drásticamente una vida simplemente por ser agradecido. Por otro lado, Bruno había aprendido que sin importar la situación, él debía mantener viva la llama de su esperanza. Cada vez que una tormenta lo azotaba estando enfermo, él decía: «Gracias por la lluvia». Cuando se quedaba sin fuerzas para seguir aleteando, él decía: «Gracias por mis hermosas alas». En todas las dificultades que se le presentaban y tras cada enfermedad que padecía, él seguía agradeciendo. A pesar del sufrimiento, él seguía diciendo: «Gracias Dios por todo», porque había comprendido que no podía enfrentar las adversidades él solo, y que la fe le brindaba consuelo cuando estaba triste, aliento cuando estaba agotado y paz ante cualquier circunstancia. Poder contemplar todas aquellas bendiciones que nos rodean y agradecer por ellas, incluso cuando la salvaje vida te azota con alguna desdicha y el entorno solo te da la espalda, eso es optimismo. Cada percance y cada tropiezo forma parte de esas cosas que no podemos controlar y que son parte de la vida. La cuestión no es evitarlas o encontrar un culpable cuando nos sentimos angustiados. El secreto está en aceptarlas y aprender a enfrentarlas, porque, aunque no quisiéramos nunca sentir dolor, el sufrimiento es parte de la vida,
y es el dolor lo que nos permite saber que estamos vivos. Solo la fe te brinda esperanza, y es la esperanza la que te permite levantarte cada mañana e intentar ser más feliz que ayer. Recuerda que no fracasa el que llora, sino el que se rinde, y el que llora solo puede encontrar consuelo, más el que se rinde se abandona a sí mismo.